Todos nosotros queremos saber qué somos, hacia dónde vamos y por qué vivimos. Entonces, esa pregunta de qué soy fue una pregunta que a mí me confrontó por muchos años. Porque yo siempre quise saber qué yo soy. Y cuando hablo de ser, no estoy hablando solamente de vivir, de un nombre, de un apellido, sino lo que somos y el propósito y la razón por la que fuimos creados. Y mire, ¿por qué para mí esto es tan importante? Y lo sigue siendo y lo fue. Porque muchos de nosotros pensamos que la vida se trata solamente de sobrevivir, de apagar fuegos, de mantener una sonrisa, aunque por dentro no estemos desbaratando y siendo consumidos. Muchas veces nosotros pensamos que no, yo voy a sonreír. Y como dicen en inglés, fake it until you make it. Aparéntalo hasta que llegues. Pero la realidad de la vida es que no tenemos que aparentarlo. Que hay una verdadera felicidad y un verdadero gozo. Y hay algo que nos llena y se llama el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito que nos da paz, que nos da alegría y que nos sostiene. Entonces, cuando hablamos de propósito y hablamos de poder, muchas veces a mí me gusta preguntarle a la gente, cuando escucha la palabra poder, Dios nos da poder, ¿qué viene a tu mente? Y la gente, si tiene ya un tiempito en la iglesia, dice, no, poder es sacudirse, poder es hablar duro, poder es aparentar algo, que uno tiene un poder que si la gente te mira, tú lo vas a intimidar con tu mirada. Pero a mí me gusta hacer esta pregunta, ¿qué significa poder? Y la Biblia nos habla de un poder que Dios nos ha dado y que Dios ya nos dio el día de Pentecostés. Entonces, muchas veces nosotros, decimos, Señor, dame poder. Y cuando decimos dame poder, yo te voy a preguntar, ¿para qué tú quieres poder? ¿Cuál es la necesidad de poder? ¿Qué vas a hacer con ese poder? Entonces viene esta pregunta a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Y si el poder que estamos pidiendo no es para resistir la vida? Señor, dame poder para resistir esto, porque si tú no me das el poder, un día me voy a levantar y voy a hacer una locura. Eso muchas veces es lo que pedimos. Señor, dame el poder, porque si yo no puedo resistir, si tú no me das el poder, yo creo que voy a renunciar, voy a cuitear, voy a tirar la toalla. Pedimos poder para resistir, para aguantar, porque según nosotros pensamos que la vida siempre va a ser así, que la vida va a ser y que uno tiene que ser infeliz. Entonces tú estás pidiendo poder a Dios para vivir en la infelicidad. Tú no le estás pidiendo poder para otra cosa, le estás pidiendo para resistir lo que a ti no te gusta, para aguantar lo que estás viviendo. Pero ¿y si ese poder? Es para levantarte y caminar hacia lo que Dios ya decidió por ti? Porque hay una diferencia entre pedir poder para aguantar el dolor, para aguantar lo que estoy viviendo, para aguantar la dificultad, para aguantar lo que la vida me presenta. Y hay un poder para yo levantarme y dar un paso y dar otro hacia lo que Dios ya tiene para mí. Y yo le voy a decir la verdad, yo no quiero poder para resistir solamente las dificultades de la vida. Yo quiero poder para avanzar a lo que Dios ya destinó para mí. Yo quiero poder para alcanzar lo que Dios
Dice Efesios 5 que Él preparó cosas maravillosas para nosotros de antemano, que ya Él nos bendijo, que hay bendiciones. Entonces mi oración de poder es: Señor, yo quiero conquistar la tierra que tú me prometiste. Yo quiero alcanzar lo que tú destinaste para mí. Yo quiero poder para alcanzar el sueño de Dios para mi vida. No solamente para aguantar, no solamente para resistir. Así que cuando Dios nos da poder, Él nos dio poder no solamente para ser fuerte, sino para caminar en dirección a lo que Dios ya destinó para nosotros. Así que el propósito se revela después de la transformación. El propósito se revela después de la transformación. Así que antes de entrar en el texto bíblico que vamos a estar usando como base hoy, los discípulos se encontraban en el aposento alto esperando la promesa del Señor. Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén, ustedes van a recibir poder. Pero mira algo interesante, que ellos estaban en una habitación esperando la promesa del Señor, y ese poder llegó en Pentecostés. Y la palabra dice que cuando ese poder llegó, hubo un gran estruendo. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Así que cuando sucedió este estruendo, la gente que estaba cerca de este aposento, de este lugar, corrió a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando ellos llegan, ellos ven a estos discípulos, ven a los discípulos hablando en otro idioma. Es como, por ejemplo, nosotros estamos todos aquí, hablamos todos español e inglés, y de repente el mover de Dios llega y comenzamos a hablar en francés, en italiano, en arameo, en el idioma que sea. La gente viene corriendo: ¿qué está pasando? Esta gente están tomados. Y el texto bíblico dice que pasó algo poderoso ahí, especialmente en la vida de Pedro. Sí, el mismo Pedro, especialmente en la vida de Pedro. Sí, el mismo Pedro que negó a Jesús, que se sentía quizás derrotado, que se sentía un fracasado. Dice que cuando el poder de Dios vino sobre él, el versículo 14 de Hechos 2 dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto a los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Ese mismo Pedro que estaba escondido, cuando llegó el Espíritu Santo, ahora da un paso hacia adelante. Y esto puede parecer como algo sencillo, pero hay algo poderoso en este mensaje, en este texto, que es un terremoto espiritual. Porque pasa algo: Pedro se pone de pie y da un paso adelante. Es como que yo le diga a ustedes: el próximo domingo yo necesito un predicador que dé un paso adelante, el que quiera hacerlo. Y todo el mundo dice: bueno, ustedes van a mirar a los líderes primero. Hay alguien que siempre me dice: pastor, usted tiene que empezar de los líderes y después nosotros. Pero pasa algo interesante, que Pedro, aunque estaba en la línea, dice que él se pone de pie y comienza a hablarle a la multitud. Le dice: no, nosotros primeramente no estamos borrachos. Es demasiado temprano en el día para nosotros estar borrachos. Así que vamos a descartar esa idea. Y él comienza a decirle: lo que pasó es el cumplimiento de la promesa del Señor. Dios ha venido, nos ha visitado y ahora estamos llenos. Y él comienza a decirle: Cristo vino al mundo. Dios envió a su Hijo Cristo para morir, para perdonar al hombre de sus pecados, para reconciliarnos con él. Así que cuando él recibió ese poder, Pedro antes tenía una información sobre Jesús, pero no firmeza para representarlo. Ese mismo Pedro antes andaba con Cristo, pero el miedo le gobernaba.
Antes Pedro hablaba, pero no podía sostener lo que decía. Te voy a ser fiel hasta el fin. Hasta que llegó el momento de la prueba, negó a Jesús. Pero cuando llega el Espíritu Santo pasa algo crucial en la vida de Pedro. Y es que el Espíritu no solo emociona, sino que te redefine. Ya yo no estoy marcado por mi pasado. Ya yo no soy Pedro el que negó a Jesús. Ahora yo soy Pedro el que se levanta con valentía y habla acerca de Cristo, importándome si ahora me cuesta esto la vida. Porque hay un escenario que nosotros pasamos muchas veces por alto. Y es que si el gobierno o los judíos pudieron matar a su líder, que tenía más influencia con ellos, podían también acabar con los discípulos. Entonces Pedro no solamente estaba escondido, sino que cuando el Espíritu Santo llega, él dice: ahora yo me siento empoderado, fortalecido, valiente para pararme y predicar. Porque en el momento que ellos hicieran público y comenzaran a divulgar el mensaje de Cristo, ellos también pasaban a la mira. A ellos también le iba a costar su vida. Pero había una convicción y un empoderamiento en ellos por el Espíritu, que ellos dijeron: aunque nos cueste la vida, vamos a hablar de Cristo. Y si usted lee el resto del capítulo del libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que dice que ellos se alegraban cuando lo metían en la cárcel preso por predicar a Cristo. Porque ellos decían: estamos viviendo lo que nuestro Señor vivió, estamos pasando por lo que Él pasó. Entonces el Espíritu Santo viene para darte valentía. Quizás antes sostener un micrófono se te veía. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tú te paras con firmeza. Y tú entiendes de que ya no se trata de ti, se trata ahora de Cristo. Se trata del mensaje. Cada vez que alguien me dice: pastor, es que yo soy tímido, es que tengo miedo, tengo vergüenza, yo le digo: es que el mensaje que tú llevas, que tú cargas, tiene que darte la valentía, porque el mensaje es más importante que el mensajero. Entonces tú tienes que sobrepasar esto y darte cuenta de que Dios te está llamando y te ha dado propósito y te ha dado valentía. Así que la evidencia de transformación no solamente se siente, sino vives diferente. La transformación no solamente es sentirte empoderado. Wow, yo me siento. Es vivir diferente. No es solamente cantar y sonreír el domingo cuando estás al frente. Es sonreír cuando mañana te levantes y la vida se presente con dificultad. Es decir, aunque estoy viviendo un momento de dificultad, lo bueno es que no estoy solo. Lo bueno es que no voy solo. Lo bueno es que tengo a alguien que camina conmigo. Así que tenemos que pensar en esto. Y surge también esta pregunta, y es para ti: ¿estás esperando que Dios cambie tu situación? ¿O mientras Él está esperando transformar tu corazón? ¿Estás esperando que Dios cambie tu situación y Dios esperando transformar tu corazón? Señor, cambia esta situación, sácame de aquí. Y Dios es lo que te está diciendo: yo quiero cambiar lo que hay dentro. Te voy a dar un ejemplo que nos preocupa mucho a todos. Y muchas veces tiene que ver con finanzas, una de las cosas que más nos angustia. Señor, ay Dios mío, el dinero, la renta, esto, lo otro. Y usted se preocupa por esas cosas. Señor, dame un mejor trabajo para que mi situación cambie. Y Dios no quiere, Él quiere darte el trabajo y quiere darte un mejor trabajo, obviamente. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Pero muchas veces Dios nos da el nuevo trabajo y todavía seguimos preocupados, con ansiedad y con angustia.
Entonces Dios no quiere cambiarte de trabajo. Dios quiere cambiar tu corazón para que aprendas a confiar. Porque ya sea en este trabajo o en este trabajo, debes de confiar en Dios. Debes de esperar en Él. Debes de estar tranquilo porque Él tiene cuidado de ti. Porque Dios sabe cuándo es el momento. Porque Dios sabe lo que tú necesitas. La misma palabra dice que antes de que tú abras tu boca, ya Él sabe lo que tú necesitabas. Entonces yo siempre digo, ¿y entonces para qué necesitamos orar? ¿Sabe para qué oramos? Para escucharnos a nosotros mismos. Para no solamente decirlo de boca, sino transmitirlo, que entre por nuestros oídos y se nos meta en el corazón. De que Dios es fiel, de que Dios provee, de que Dios es tu sustento, de que Dios va a abrir puertas, de que Dios tiene control de tu vida. Así que nosotros tenemos que estar confiados y Dios quiere empezar en la transformación en nuestro corazón antes de transformar nuestro entorno. En inglés hay un refrán que dice: You can take somebody out of the hood, but not the hood out of somebody. ¿Cómo es que en español cómo se traducirá eso? La traducción más común es el mono aunque se vista de seda, mono seguirá siendo. Entonces Dios no quiere sacarte del lugar, Él quiere transformarte a ti. Él quiere cambiar tu mente a ti. Entender algo, y es que tú no amas a tus hijos más que Dios. Tú ni siquiera te amas a ti mismo más que lo que Dios te ama a ti. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya Dios nos mostró todo. Ya Él dio su Hijo por nosotros. Entonces la transformación revela el propósito. Dios primero quiere cambiarte y después mostrarte el propósito. Señor, yo quiero saber para qué yo fui diseñado, quién soy. Hasta que Dios te dice, piensa en su futuro, en lo que el propósito de Dios para su vida, para usted. Muchas veces nosotros estamos imaginando cosas de nosotros, lo que queremos ser. Yo ni le voy a decir lo que yo quería hacer cuando yo era joven. Pero no era pastor, era lo último que estaba en mi lista de las cosas que yo quería hacer o quien quería ser. Así que como yo no quería ser pastor, yo decidí ir tras el sueño americano. Mi hijo estudia, es bueno estudiar. Lo que la gente no te dice es que una carrera no te garantiza un trabajo ni te garantiza felicidad. Entonces yo, obviamente, pude superar la parte, conseguí el trabajo. Y Dios fue tan bueno conmigo que me dijo, ahora te voy a dar un trabajo y cómprate la casa. Y yo me compré la casa. Y después que me compré la casa, le cumplí la promesa a mi esposa. Le dice, quiero comprarte una casa antes de casarnos. Así que compramos la casa y después nos casamos. Y según yo, estaba bien. Y ya usted ha escuchado esa historia, pero yo se la voy a volver a contar por si no la ha escuchado. Y un día yo iba camino al trabajo. Y yo voy feliz en el carro de la compañía, nuevecito, que fui a buscar al dealer, con gasolina paga. Y yo voy camino al trabajo y le pregunto, Señor, ¿eso es todo lo que la vida tiene que ofrecerme? Porque como yo he alcanzado estas cosas, pero todavía hay algo que me hace falta. Y con lágrima en mis ojos, yo le dije, Señor, ¿es todo? ¿O la vida tiene algo más que darme? Porque lo que te da felicidad no es un trabajo. Aunque los 15 y los 30 cuando tú cobras, tú te sonríes. Se te olvida todo lo que pasaste las 2 semanas anteriores feliz. Pero desde que llega ese cheque a la cuenta de banco, ya ese cheque está comprometido. Y si llega el viernes, ya el lunes tú estás otra vez en cero, otra vez. Estamos empezando de nuevo.
en cero, cansado y empezar de nuevo a lo mismo otra vez. Dios no te creó para eso. Dios no te creó solamente para vivir y trabajar y cansarte y aburrirte de la vida. Yo conocí a un hombre que siempre decía esto: yo estoy harto y aburrido. Porque él siempre estaba trabajando y él siempre se vivía quejando: estoy harto y aburrido. Porque la vida no se trata solamente de trabajar y apagar fuegos y de aparentar y de comprar cosas. Hay algo más y se llama el propósito de Dios para ti. Se llama el propósito de Dios para tu vida. Entonces, Dios no quiere solamente que vivas por vivir, sino que vivas con el propósito. Él quiere que tú seas ese altar, que el propósito sea claro en ti y que no estés con un corazón dividido. Que no estés con un corazón dividido: hago esto o hago esto. ¿Usted sabe por qué yo terminé triste y llorando y preguntándole a Dios si había algo más? Porque ya en mi corazón yo sabía lo que yo tenía que hacer, pero a mí no me gustaba lo que Dios quería que yo hiciera. Y yo, como Jonás, me fui en mi dirección en vez de seguir la dirección de Dios y el propósito de Dios. Y tenemos que entender esto. Entonces, ¿será posible que lo que nos está frenando o está frenando tu propósito no sea la falta de dirección, sino la falta de rendición? ¿Será posible que tú sabes lo que tú tienes que hacer? Y no es que tú necesitas que Dios te vuelva a decir lo que tú tienes que hacer, sino es que tú no quieres rendirte a lo que Dios te está diciendo que haga. La mayoría de nosotros sabemos cuál es el propósito, cuál es la razón, qué es lo que nos da satisfacción a nosotros. Y muchas veces no es el trabajo. Muchas veces es encontrarte a una ancianita en la calle que ni siquiera puede cruzar la calle y tú detenerte y ayudarla a pasar. Muchas veces es encontrarte a esa persona en necesidad y tú decir: sabes, de lo poco aquí tienes para ayudarte con tu situación. Muchas veces eso es lo que nos da satisfacción a la vida, es poder servir a la gente. Mire, cuando tú encuentras tu propósito, muchas veces tú lo vas a hacer sin ningún costo. Cuando tú vives en tu propósito, mira, una de las cosas con la que el ser humano más lucha es el amor al dinero. Pero el propósito te da la libertad de que ya no es lo más importante, que el dinero ya no es más lo importante, ahora es el propósito. Por eso tú vas y haces y le dedicas horas, como decimos, a cosas que tú dices: pero yo no estoy recibiendo ningún pago aquí. Mire, aquí nosotros tenemos personas que sirven en la iglesia y lo hacen con tanto gozo y alegría. Vienen temprano, se van tarde. Hay gente que usted lo ve, usted dice: vienen a limpiar la iglesia. Y eso le da una satisfacción. Y hay gente que se esmeran haciéndolo. Y ellos se van de aquí contentos. Y alguien pudiera decir: a mí que me paguen. Pero cuando tú sirves y tú haces la voluntad de Dios, el dinero se convierte en algo menor para ti. ¿Por qué? Porque hay algo que te da un gozo, un contentamiento. Un contentamiento que tú dices: esto me da más felicidad que hasta pago. Es por eso que usted ha visto médicos que pudieran estar ganando miles de dólares y dicen: yo me voy a ir para un lugar en el Amazonas o en el África o un barrio pobre a servir a la gente. Porque eso te da más satisfacción. El propósito de Dios para tu vida es lo que te va a dar felicidad, lo que te va a dar gozo. Así que mira, tú quieres dormirte sonriendo todos los días.
Vive con propósito. Vive con propósito. Así que el poder de Dios te levanta para algo más grande que tú. El propósito de Dios te levanta para algo más grande que tú. Y Jeremías 29:11 es uno de esos versículos que no es de decoración, sino una declaración de gobierno. Dios tiene planes contigo. Dios quiere darte un futuro, una esperanza. Él no quiere solamente emocionarte, Él quiere darte una esperanza, un futuro, una alegría, un gozo, una paz que el mundo no te puede dar, que las cosas materiales no te pueden dar. Pero mire algo interesante de Jeremías 29:11. Jesús le dice al pueblo de Israel: yo sé los planes que yo tengo para ustedes. Planes para bien y no para mal, para darle un futuro y una esperanza. Pero hay algo interesante que estaba pasando con este pueblo, con Israel, cuando Dios le dice eso. Y era que ellos estaban en el cautiverio. Traducción al lenguaje español: ellos eran esclavos. Imagínese en tu peor momento, en tu momento de mayor dificultad, Dios te diga: yo sé los planes que yo tengo para ti, y son planes para bien y no para mal, y para darte un futuro y una esperanza, que puedes mirar hacia el futuro y sonreírte. ¿Sabes por qué yo sonrío? Porque eso es lo que Dios nos dice a todos nosotros. Yo tengo un futuro para ti. Un futuro, yo tengo algo prometedor para ti. Yo tengo algo que en lo que tú puedes confiar y puedes esperarlo con alegría, porque es bueno, es agradable, es perfecto, te va a llenar de gozo. Cuando Él le dice esto, ellos se encontraban en la calamidad, en el cautiverio, y aún así Dios le dice que tu peor momento o tu situación momentánea no cambia lo que ya Dios ha declarado para tu vida. Porque esté viviendo un momento difícil hoy no significa que siempre va a ser así. Lo que Dios declaró es bueno, así que tu propósito no se cancela por una temporada difícil. Muchas veces eso es que lo afina. Eso que tú pensaste que te iba a destruir, eso que tú pensaste que te hizo llorar, eso que tú pensaste que no te iba a hacer sobrevivir o no te iba a dejar sobrevivir, fue lo que te abrió los ojos. Fue el impulso, fue lo que te disparó hacia tu propósito. Así que tu dificultad no cancela el propósito de Dios. Eso lo afina. Ahora entiendo. ¿O no le ha pasado eso con algunas personas? Y usted dice: esto es lo que me abrió los ojos. Ahora yo entiendo el por qué. Ahora yo entiendo. Y eso es lo que te hace dispararte, caminar en fe y desarrollarte aún más. Te afina, te da claridad. Y ahora entiendes algo que no debes hacer. Y eso es lo que hace la vida. Entonces, si tú has vivido una decepción temporal, no permitas que eso te haga olvidar tu propósito. Y te voy a decir algo más. Y el Espíritu me dice que te diga esto. Si tú tuviste una mala experiencia en la iglesia o con personas de la religión, no definas tu vida, tu fe, tu relación con Dios por eso que tú viviste. No lo definas. No, yo no voy a la iglesia, que los cristianos son todos unos hipócritas. Y tú sabes que ese era el lugar que te daba alegría. Tú sabes que ese era el lugar que te hacía sentir bien. Entonces no definas tu vida, no dejes que tu fe se arruine por una mala experiencia. Busca a Dios, ten una relación con Dios, congrégate, sé parte de una iglesia. Y te voy a decir algo más, que hay muchas iglesias. Si no te funcionó en una, ojo con esto,
Porque siempre es culpa de la gente y del pastor. Pero si realmente, si eso es verdad o pasó algo, hay más iglesias. Y yo siempre lo voy a decir de una manera cruda y de esta manera: no te vayas al infierno porque alguien te hizo pasar un mal momento en la iglesia. O tú vas a abandonar la fe porque alguien te miró mal o porque alguien dijo algo mal de ti. La eternidad, tu propósito tiene más valor. Tiene más valor. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios no va a derramar poder sobre ti. Dios no te va a mostrar el propósito para que tengas capricho. Yo sé lo que Dios quiere para mí. No, Dios te da propósito para que tú seas de bendición, para que tú avances, no para dormir. Él no te va a decir: esto es lo que debes hacer, para que te quedes de brazo cruzado. Cuando Dios te da poder y te muestra tu propósito, es para lanzarte, para llevarte a ese lugar. Así que Dios no te salvó solamente del pasado. Dios te está salvando y te está llevando y te está llamando hacia el futuro. Te perdoné, te escogí, te di poder para que ahora te muevas hacia adelante. Cuando yo era joven, yo decía, yo cantaba, yo hablaba. Y después yo me encuentro con una estadística que dice que los años más productivos de un ser humano son después de los 50. Yo estaba pensando que me faltaban 15 para jubilarme. Yo no tengo 50, no hablo de yo, estoy hablando de ustedes. Estamos cerca. Entonces, Dios te salvó, te tiene aquí. Y quizás pueda hacer que tú seas hoy abuelo. Vamos a decir que ya, pastor, ya yo soy un abuelo, usted sabe. Mire, tus nietos. Yo digo que tus nietos es una continuidad de que puedas transmitirle a ellos. Y hay algo, mira, hay una dulzura, hay una ternura que tienen los abuelos. Que si el abuelo dice: hijito, quiero que vayas conmigo a la iglesia todos los domingos, los papás están en problema. Porque todos los domingos ese hijito, ese nietecito va a querer ir a la iglesia. Entonces aprovechese de eso y diga: no, yo voy a instruir a mis nietos. Quizás ya mi hijo es tan grande, no me hacen caso, no me llaman, no me buscan, pero yo puedo buscar a mis nietos e encaminarlos en la fe para que ellos también conozcan de Cristo. Así que no importa la edad, Dios te salvó del pasado, ahora estás en el presente y Él te quiere lanzar al futuro para bendecir a muchas generaciones. Porque mire, tú tienes la oportunidad de bendecir a 3 generaciones: a la tuya, a la de tus hijos y a la de tus nietos. Eso se llama legado. Eso se llama continuidad. Entonces, el propósito nunca termina con la persona que lo recibe. Cuando Dios te da algo, no es para que tú: eso es mío, yo no voy a compartir con nadie. Cuando Dios te da algo, si se termina contigo, hiciste un mal trabajo. Si esta iglesia se muere el día que ya yo no esté, yo hice un mal trabajo. Si tu fe termina contigo, tú fuiste un mal cristiano y un mal discípulo. Tú fuiste un mal discípulo. Porque la fe no se trata de que se termine contigo. La fe se trata de que yo se la voy a dar a mis hijos, se la voy a pasar a mis nietos y le voy a decir a mis hijos: tú tienes que enseñarle a tus hijos. Y tú tienes que decirle a tu nieto, a mi bisnieto, tú tienes que enseñarle si ya yo no esté. Entonces tenemos que entender que el propósito no termina con nosotros, porque tu propósito siempre beneficia a otros.
¿Tú sabes cuándo la bendición explota realmente? Cuando tú dices, esto no es mío. Por eso yo le aconsejo que si usted está cerca de mí, hay un proverbio, yo voy a decir dominicano, latinoamericano, centroamericano, que dice: la salvación es individual. Nunca diga eso al lado mío, porque usted no puede pensar de esa manera. La salvación es para todos. Y aunque sí de cierta manera es individual, cada quien tiene que decidir su fe. Usted debe de ser intencional en llevar, en predicar, porque Jesucristo dijo: vayan allá afuera y hagan imitadores. Vayan y hagan discípulos. Así que esto no se trata, sí, yo le voy a hablar. Mire, este fin de semana, el día de ayer, no este fin de semana, usted se perdió un gran evento en esta iglesia, había bautismo. Mi hijo Ismael se bautizó. Y uno como pastor, uno quiere asegurarse. Yo quiero asegurar siempre que mis hijos entiendan lo que ellos están haciendo. Así que yo le hice una entrevista. Mire, los demás no fueron entrevistados, pero en mi casa hubo una entrevista. Ismael, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Usted sabe lo que él me dijo? Porque es algo que yo quiero hacer. Él solamente tiene 14 años. Y porque es algo que yo quiero acercarme más a Dios, buscar más del Señor. Eso a mí me bendice. Porque ya no se trata de hacerlo por costumbre, por tradición, sino por una decisión personal. Nuestros hijos son nuestra continuidad. Nuestros hijos son lo que le va a dar propósito a ese propósito que ya nosotros iniciamos. Así que, iglesia, hermano, hermana que me escucha, amigo que me escucha, tu propósito beneficia a otro. Y pasó algo interesante en el aposento alto, que después que Pedro le dijo a la gente: hermanos judíos, el Cristo que ustedes crucificaron fue el Mesías, el que Dios envió. Ustedes deben de arrepentirse. Mire lo que pasa con el propósito. Pedro da un paso al frente, comienza a hablar de Cristo, y el texto dice que más de 3,000 personas ese solo día aceptaron a Cristo. ¿Qué eso significa? Que tu propósito bendice a otro, que tu propósito expande la bendición a otro, que tu propósito le da validez a otros. Porque nunca se trató de nosotros. Nunca se trató de que tú fueras el superestrella. Se trató de que la gente responda, de que la gente sea bendecida, de que la gente pueda crecer en ese llamado que Dios tiene para sus vidas. Así que el propósito de Dios para ti o en ti siempre impacta a alguien más. El propósito de Dios debe de impactar a alguien más. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿hay alguien que se ha beneficiado de tu propósito? El propósito de Dios te hace útil en la misión. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas siguiendo a Cristo? ¿Cuánto tiempo tú llevas en la fe? 1 año, 2 años, 3, 8, 10, 12, 15, 20, toda la vida. Ahora, hagámonos esta pregunta: ¿cuántas personas están siendo impactadas o están más cerca de Cristo gracias a tu obediencia? ¿Cuántas personas tu vida de fe está bendiciendo? ¿Cuántas personas hoy han cambiado su rumbo gracias a ti? Porque tú le dijiste: mira, esa vida que tú llevas no te va a llevar a nada. Hay algo más.
¿No te interesaría saberlo? ¿No te interesaría conocer ese propósito de Dios para ti? ¿No te interesaría saber la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué estoy aquí? Porque hay una verdad en todo esto. Y es que tú no eres un error. Tú no eres un plan B. Tú no eres algo que solamente pasó. Dios te creó con propósito. Dios te diseñó con algo que va a bendecir a muchos. Con algo que el día que ya tú no estés, la gente se va a recordar por lo que tú hiciste. Es que nunca se ha tratado de nosotros. Yo siempre digo esto, que cuando nosotros lleguemos al cielo, van a haber gentes que se te van a acercar y te van a decir gracias. Y usted va a decir, ¿por qué? Y yo va a decir, por un gesto que tú hiciste, por una misión que tú hiciste, por una ayuda que tú ofreciste, porque tú le hablaste a alguien y esa persona me habló a mí. Van a haber personas en el cielo dándote las gracias por la obra que tú hiciste. Así que no se trata de ti. El propósito tiene que estar bendiciendo a alguien más. Pedro no recibió el Espíritu Santo pues solamente para decir, tengo el poder de Dios. Y créame, qué poder. Porque el texto después dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y ahí se cumple lo que Jesucristo dijo: ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hice. Entonces Pedro no recibió poder solamente para decir, párate ahí para que tú veas. O haz una línea espiritual. Vamos a entrar en eso. Pero ese poder no era para hacer líneas. Ese poder no era para tumbar gentes. Ese poder era para bendecir gente. Para que la gente sea salva. Eso es lo que te da satisfacción en la noche. Que tú te puedes acostar y dices, hoy yo hice la voluntad de Dios. Hoy yo estoy viviendo con propósito. Así que tú fuiste creado para algo que ya existía en el corazón de Dios. Antes de que la tierra y los cielos fueran creados, el salmista decía, ya Él te conocía. Y cuando Dios te conocía en su mente, en la eternidad, y Él escuchó tu nombre, Él se sonrió. Y tú fuiste afecto de su gracia. Y Él dijo, yo voy a crear te voy a crear este hombre, a esta mujer, porque ellos van a hacer cosas que van a bendecir a muchos. Tú estabas en el corazón de Dios. Mira lo que Efesios 2:10 dice. Pues somos, no vamos a ser, sino somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos cosas buenas, cosas agradables, cosas que hagan a la gente sonreír, cosas que bendigan. Él nos creó para hacer cosas buenas que preparó de antemano mucho tiempo atrás. Antes de que fuiste creado, ya Él te pensó. Así que una obra maestra es la especialidad de Dios. Eres la obra maestra de Dios, no eres un desperdicio. Eres la obra que Dios preparó de antemano. Así que Dios no está improvisando ni improvisó contigo. Déjame ver hacer algo ahí a ver cómo sale. Pienso en eso y pienso
en las personas que hablan de la evolución. Ellos dicen el Big Bang. Hubo una gran explosión y de esa gran explosión salimos nosotros. Es como que usted vaya y le ponga un explosivo a una librería y cuando explote de ahí salga una enciclopedia. Eso es lo que la gente cree. Dios no improvisó cuando te creó a ti. Él dijo, hombre, mujer, este es el propósito. Tú estás aquí con una razón, con un propósito. ¿No te gustaría saber eso? ¿No te gustaría contestar esa pregunta? ¿No te gustaría vivir la vida diciendo, yo estoy haciendo lo que yo puedo hacer? Mire, cuando tú descubres el propósito, tú vives la vida feliz. Cuando tú descubres el propósito, tú te vas a encontrar con gente y te van a decir, muchacho, tú sí eres inteligente, tú podías estar ganando mucho dinero con eso. Y tú dices, déjalo así, yo estoy bien, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque el propósito te da gozo, te da felicidad. En inglés se llama fulfillment. Y yo busco la palabra en español y es, te da llenura, te sientes pleno. La plenitud de Dios. Jesucristo dijo, yo he venido para darle vida y darle una vida abundante. Que te vayas por la vida, Dios ha sido bueno, estoy viviendo. Esto es lo que Dios intencionó para todos nosotros. Así que si tú estás aquí y te estás preguntando, mi vida se me está acabando. Entiende esto, que tu propósito no comienza contigo, comenzó con Dios. Y aunque lo desconozca, aunque no sabes lo que es, tu propósito empezó con Dios, en el corazón de Dios, y Dios te dio razón y propósito y debes de vivir la vida como tal. Pero hay algo más poderoso todavía, y es que cuando tú descubres tu propósito, mira, tu dolor deja de ser dolor y se convierte en un testimonio. Esos momentos difíciles que viviste, esas lágrimas que derramaste, cuando tú descubres tu propósito, dices, ahora yo entiendo. Ahora puedes relacionarte con las personas y decir, yo sé lo que tú estás pasando, yo sé lo que tú estás viviendo, yo sé por dónde lo que te estás caminando, pero hay una verdad, y es que lo que tú estás viviendo, Dios lo usa. Mira, Dios usa, nuestras cenizas, nuestras piedras, mire, lo que se quemó y se destruyó. Dios dice, yo puedo construir algo nuevo de eso. En Dios no hay desperdicio. No es que Dios quiere que tú pases por eso, pero si pasaste por eso, Dios te dice, eso yo lo puedo utilizar. Tus calamidades, tus traumas, tus dificultades, tus dolores, tu tristeza, Dios dice, eso es materia prima, como parte del testimonio que yo voy a usar para salvar a otros, para bendecir a otros, para levantar a otros. Entonces ya tú no lo cuentas desde el momento del lugar de tristeza, sino del momento de alegría. Digo esto, y todavía, miren, en la casa yo tengo un rollo de papel envuelto. Y a mí siempre me gustó escribir cuando joven. Y yo me encontré con ese rollo de papel envuelto. Y un día lo abrí y comencé a leer lo que yo escribía cuando tenía 15, 16 años. Y yo me puse a llorar. Y me puse a llorar porque en las letras de esa escritura podía ver el dolor que yo estaba viviendo. Podía sentir la depresión en la que yo me encontraba. Pero esta vez me pasó algo interesante. Y era que me estaban saliendo lágrimas de mis ojos. Pero esas lágrimas no eran de tristeza. Eran de gozo, eran de alegría. Porque me encontré con un journal, una escritura que decía, hubo dolor. Hubo momentos donde yo pensé que la vida no tenía sentido. Hubo un momento donde yo pensé que las cosas no iban a cambiar.
Y después miré mi realidad. Y después me sonreí. ¿Qué cambió eso, Cristo? Tu vida tiene sentido. Y lo que tú estás viviendo hoy, Dios no lo intencionó para ti. Él quiere darte felicidad. No una vida perfecta, porque en este mundo vamos a tener aflicciones. Van a haber cosas que nos van a doler. Pero Él dijo, ustedes confíen en mí, porque ya yo vencí al mundo. Porque los planes que yo tengo para ti son para bien y no para mal. Yo a veces trato de ser un poco reservado con las cosas que digo, porque tengo a mi familia, a mis hermanos, a mis padres que vienen, a mi padre que viene a la iglesia. Pero yo crecí en un hogar donde mis padres se divorciaron. Y el día que yo me comprometí con mi esposa, la pastora, yo le decía a ella, yo tengo miedo de casarme. Y mi miedo era porque yo no me quería divorciar. Y porque yo no quería vivir lo que mis padres vivieron. Mi padre y mi mamá vivieron. Así que yo, aunque quería casarme y quería tener una familia, había un miedo. Y Dios usó un pastor un día que me dijo, ¿sabes algo, Yendi? Tú no tienes que vivir ni vas a vivir lo que tus padres vivieron. Dios tiene un destino mejor para ti. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo hoy? Que no importa el lugar de donde tú vengas, que no importa lo que tú hayas vivido o lo que haya pasado en tu casa, con tu familia, con tu matrimonio. Mira, si eres divorciado y el primero no te funcionó, Dios te está diciendo, yo puedo darte un matrimonio feliz. Te puedo enseñar lo que es amar y ser amado. Dios te está diciendo, yo tengo un futuro y una esperanza para ti. Y es de gozo, es de felicidad. Mire, cuento esto como testimonio. Yo me meto en problemas que ya yo dije, después de los 20 ya yo no voy a contar. ¿Cuántos son, pastora? 21. Cuando yo me casé, yo le dije al Señor y me propuse a mí mismo que yo quería vivir toda mi vida de matrimonio enamorado. Como el primer día que yo vi a esa mujer a los 13 años. Era una niña y yo también. Yo me enamoré desde muy joven. Y han pasado 21. Y si contamos desde nuestra adolescencia, han pasado más. Y hoy todavía yo sigo enamorado. ¿Qué hizo eso? ¿Que yo soy un hombre perfecto? No. Yo tengo más imperfecciones que usted. Pero Dios me enseñó lo que es amar, lo que es ser feliz, lo que es vivir en paz, lo que es acostarme en la noche y decir, Señor, si mi día termina esta noche, gloria a Dios, tú has sido bueno, me siento satisfecho. Eso solamente lo hace el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios quiere darte un futuro y una esperanza. Y ese futuro y esa esperanza es de felicidad, es de gozo, es de paz. Así que el Espíritu Santo no solamente vino para darte fuerza, vino para darte dirección, para darte paz. Si tú estás aquí y dices, yo necesito descubrir eso que Dios tiene para mi vida, quiero darte algunas acciones que
te invito a tomar. ¿Quieres tomar una foto? ¿Quieres escribirla? Y la primera es: ríndete antes de definirte. Hoy deja de negociar con Dios áreas que no has entregado. Señor, yo te voy a servir y yo voy a hacer tu voluntad. Y de ahí en adelante deja que Dios haga el resto. No negocie. Señor, esta área sí, pero esta no. Entrégate en tu totalidad. Entrégale tu vida al Señor. Pídele poder con dirección. Señor, dame el poder para tomar decisiones. Porque ya no es momento de, Señor, revélame, dime, dame claridad. Ahora es momento de tener el poder de decidir. Tú no necesitas que Dios te vuelva a decir. Porque quizás tú mismo has dicho: ¿por qué Dios siempre me dice lo mismo? Porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ahora Dios te está diciendo: decide hoy. Escoge, defínete, declara que tú vas a seguir y a obedecer la voluntad de Dios. Sirve a una persona esta semana. El propósito crece con obediencia, no con teorías. Haz algo bueno por alguien. Deja de estar pensando que me den a mí, que hagan por mí. ¿Qué yo puedo hacer por otros? Así que sirve a alguien esta semana. Cuarto, identifica tu punto de paso adelante. ¿Qué obediencia has postergado por miedo? Te voy a decir algo. Dios no te va a enviar a África. Ay, no, es que si yo acepto la voluntad de Dios, Él me va a enviar para África. Dios no te va a enviar a África. Porque eso es siempre el miedo de nosotros. Ay, si yo le digo al Señor y acepto su voluntad, quizá Él me mande para África. En África hay lugares bonitos y hay playas también. Entonces, donde sea que Dios te envíe, dile: Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Porque no se trata del lugar, se trata de hacer la voluntad de Dios. Así que antes de cerrar, quiero volverte a hacer esa pregunta. ¿Y si Dios te ha revelado claramente tu propósito? ¿Habría algo que amaras más que obedecerle? Si Dios hoy te dice: este es tu propósito, mujer, este es tu propósito, hombre, ¿habría algo que tú amaras más que hacer la voluntad de Dios? ¿Habría algo que amaras más que hacer la voluntad de Dios? Porque a lo que más tú ames, a eso tú vas a obedecer. A lo que más tú ames, eso se va a convertir en tu Dios. Eso va a gobernar tu vida. Entonces Dios te vuelve a hacer la pregunta: si hoy yo te mostrara, Manuel, para esto fuiste creado, ¿hubiera algo que tú amaras más que hacer la voluntad de Dios? ¿Hubiera algo que te detendría y tú dijeras: no, yo no puedo hacerlo? Dios hoy quiere bendecirte, porque muchas veces no es que Dios no hable, no es que Dios no dirija, no es que Dios no llame. Muchas veces el problema es que seguimos aferrados a algo que no vale la pena, algo que no importa, algo que no nos da propósito. Y las buenas noticias del Evangelio es que Cristo nunca llama a alguien a un propósito sin darle también el poder para cumplirlo. Si Dios te llama, si Dios te muestra tu propósito, créeme, Él te va a dar la habilidad de cumplirlo. Él te va a dar las herramientas para cumplirlo. Y no solamente Él te va a dar, ya Dios te dio todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito. Ya está en ti. ¿No te gustaría hacer uso de eso? ¿No te gustaría ser ese instrumento que Dios quiere usar?
Así que Dios no murió y resucitó solamente para que vivas una vida pequeña, encerrada en sobrevivir. Él te perdonó y te restauró para que cumplas ese propósito. Porque el poder de Dios no solamente te rescata, también te envía. Dios te rescató para enviarte. Y ese envío, ese propósito es lo que te va a dar gozo, te va a dar felicidad. ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Qué no has entregado hoy? ¿Qué es lo que te detiene? El miedo, ríndeselo al Señor. La relación, ríndesela al Señor. Entrégale tu vida, tus anhelos al Señor. Porque Dios no te rescató solamente para que vivas una vida cómoda. Él te rescató también para enviarte. No fuiste llamado para sentarte, fuiste llamado con propósito. Hay un diseño, hay un destino, hay una misión, y esa misión es lo que te va a dar satisfacción. Dios solo no te rescató, Él también te envía. Es tiempo de dejar de sobrevivir. Es tiempo de comenzarte a levantar en la mañana con una sonrisa. Es tiempo de ver a la gente y decirle: hay algo más que solamente trabajar. Hay algo más que solamente adquirir cosas. Hay un propósito, hay un destino. Porque Dios no solamente te rescata para salvarte, sino también para enviarte. Y hoy Dios te dice: si hay algo que te está deteniendo, entrégamelo hoy. Hoy Dios te dice: yo sé los planes que tengo para ti. Y son planes para bien. Para darte un matrimonio feliz, como el que siempre has soñado. Para darte hijos que caminen en fe. Para prosperarte. Para darte paz. Yo sé los planes que tengo para ustedes, te dice el Señor. Son planes para bien y no para mal. Para darte un futuro y una esperanza. Para darte un futuro y una esperanza. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es eso que tú necesitas entregar hoy? ¿Qué es eso que te está deteniendo? Puede que sea orgullo, puede que sea miedo, puede que sea inseguridad, puede que te sientes descalificado. No, pastor, yo soy demasiado malo. Yo he hecho demasiado cosas malas. Puede ser que sean muchas cosas, pero hoy Dios te dice: entrégamelo. Yo quiero hacer algo nuevo. Y eso nuevo empieza hoy para ti. Eso nuevo empieza hoy para tu casa. Eso nuevo empieza hoy para tu matrimonio. Yo quiero hacer algo nuevo, te dice el Señor. Permíteme hacerlo. Vamos a caminar juntos. Vamos a ir por la vida con propósito. Hoy Dios te está invitando a que le entregues eso que te está deteniendo. A que te afirmes, a que digas: Señor, ya no hay reservas en mí. Yo soy todo tuyo, te pertenezco. Haz conmigo como tú quieras. Ah, pastor, es que no sé. Hoy Dios te dice: entrégamelo. Así que si tú estás aquí hoy y tú no conoces al Señor, es el primer paso. La Biblia dice que todos hemos pecado y que nos hemos separado de Dios. Y lo que Dios quiere hacer ante todo es salvarte, perdonarte, transformarte. Así que si tú estás aquí hoy y tú sabes en tu corazón de que te desviaste del propósito de Dios para tu vida, para tu familia, hoy desde tu casa y desde tu asiento,
yo te voy a invitar que hagas conmigo esta oración. Que desde tu casa, desde tu asiento, levante tus manos. Esta es una oración entre tú y Dios. Es una oración de reencuentro, de entrega y de propósito. Y que le digas: Señor Jesús, perdóname. Perdóname por haberme desviado de tus caminos. Señor, yo reconozco hoy que tu voluntad es que le da propósito a mi vida. Y te quiero pedir perdón. Sálvame, límpiame. Reconozco que he pecado y que te he faltado, Dios mío, y que he violado tus leyes. Y hoy me arrepiento. Hoy te pido que me limpies de mis pecados, que me salves y que una vez más me dé la oportunidad de vivir una vida con propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, mira, bienvenido a la familia del Señor, bienvenido a la casa, bienvenido a tu Padre que te ama. Mira, si hiciste esta oración, no te vayas de aquí sin acercarte a nosotros después del servicio y comentar: pastor, hice la oración, ¿cuál es el próximo paso? Tenemos un próximo paso, incluso tenemos un regalo si hiciste esta oración para ti. No te vayas de aquí, por